Muy buenas tardes. En este espacio vamos a poder entrevistar a una profesional en psicología propiamente en el enfoque humanista de logoterapia. La idea es que en este espacio podamos aprender un poco más de este enfoque a través de la experiencia de ella. En este momento tenemos a doña Eugenia Rodríguez para que nos pueda pues hablar un poco de lo que es este enfoque y agradecemos mucho el espacio que nos está brindando doña Eugenia. Hola, mucho gusto de compartir con ustedes en este lluvioso día. Está cayendo un aguacero torrencial por acá. Eh, bueno, quiero compartir con ustedes acerca del enfoque humanista de la logoterapia y agradezco este espacio en el que vamos a estar conversando sobre el tema. Sí. Doña Eugenia, nos gustaría mucho que nos pueda comentar, bueno, fuera del enfoque, ¿verdad? También cómo fue su formación académica. Nos interesa mucho esto. Ok, yo empecé mi formación académica en el campo de la educación después de haberme titulado como licenciada en educación. Empecé a trabajar en preescolar y en primer y segundo ciclo por varios años. Más adelante estudié administración educativa y entonces trabajé en la dirección de escuelas y colegios y me desempeñé en esos niveles por varios años. Conforme iba pasando el tiempo, me daba cuenta que había muchas respuestas que quería eh, obtener con respecto a los factores que dificultaban el aprendizaje de algunos estudiantes, lo mismo temas a nivel familiar que desde el conocimiento docente no los podía obtener, y entonces eso me motivó a empezar a estudiar psicología. Y fue así como empecé eh, a ver todos los diferentes enfoques que tiene la psicología, ¿verdad? Cuando uno comienza la formación de psicología tiene una visión general y de ahí uno va profundizando en cada uno de los enfoques hasta encontrar lo que a uno realmente le llama la atención. Cuando tuve el primer contacto con el libro El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl, que fue el primero que me leí, el trasfondo realmente me tocó, me movió y yo puedo describir en mi vida que hay un antes y un después de ese libro, ¿verdad? Y yo dije, bueno, esto me llama poderosamente la atención y quiero seguir aprendiendo sobre este tema. Y ahí fue como inició todo, ¿verdad? Empecé ya estudios formales en el área de la logoterapia y ya empecé también a vincularme con otros colegas de otros países y ver qué estaban haciendo, y así fue como nació el Instituto de Logoterapia Víctor Frankl aquí en Costa Rica. Y nosotros nos dedicamos a dar talleres, charlas, procesos de acompañamiento, y trabajamos la logoterapia aplicada a muchos campos. Lo trabajamos en el campo educativo, en el campo de desarrollo personal, a nivel empresarial. Entonces, en esas estoy hasta hoy en día. Sí. Doña Eugenia, propiamente, ¿qué es lo que la motiva para seguir trabajando en este enfoque, verdad? O con este enfoque y propiamente no utilizar pues otros enfoques que uno tiene disponibles, por decirlo así, o con los cuales uno podría trabajar también en este campo. Uh -huh. Bueno, definitivamente para mí algo que caracteriza el enfoque logoterapéutico es todo lo que se refiere a la dimensión existencial de la persona. La logoterapia ve la parte corporal o física de la persona, la parte mental, y ahí metemos las emociones y sobre todo el desarrollo cognitivo y demás, ¿verdad? Y la parte existencial, que tiene que ver con la pregunta cuál es la misión de mi vida, cuál es el sentido de mi vida, cómo puedo servir a los demás, cómo me puedo autorrealizar, ¿verdad? Entonces, eh, la logoterapia tiene esa particularidad. Otros enfoques de psicología ven la parte mental, ¿verdad? Y se enfocan directamente en la salud mental, lo cual es muy positivo, pero la logoterapia va más allá, añadiendo este elemento existencial. Entonces eso fue lo que realmente pensé que era muy valioso para mi vida y a la vez para ponerlo al servicio de otras personas. Ujú.
Doña Eugenia, también nos gustaría saber, ¿verdad?, como cuáles son las herramientas terapéuticas, ¿verdad?, al utilizar este enfoque que usted pues utiliza con más frecuencia. Ajá, bueno, este enfoque se puede aplicar de múltiples formas, ¿verdad? Una forma es el acompañamiento logoterapéutico que se puede hacer uno a uno, ¿verdad? También existen acompañamientos grupales eh, con este proceso. Se pueden realizar talleres psicoeducativos con un enfoque logoterapéutico, ¿verdad? Y esto se utiliza, por ejemplo, a nivel educativo, para formar en toda esta visión a las personas que están en procesos de aprendizaje, ¿verdad? Entonces se puede trabajar con niños desde el nivel de preescolar en adelante, ¿verdad? Y hay muchas estrategias que se pueden aplicar, que ustedes pueden profundizar en ellas, ¿verdad? Está, por ejemplo, el diálogo socrático, la de reflexión, hay varias herramientas muy propias de la logoterapia. Okay. También algo que nos importa mucho saber, ¿verdad?, y conocer es como, en este caso, usted como profesional, ¿qué tipo de poblaciones atiende, verdad? Si propiamente atiende niños, adultos y ya adultos en la tercera edad, por decirlo así, o propiamente si tiene alguna restricción y de tenerla, ¿por qué tendría esta restricción? Ajá, bueno, como les decía antes, la logoterapia se puede aplicar a cualquier edad, ¿verdad? Se puede trabajar con niños, con adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, con cualquier condición. Y se puede aplicar en los diferentes campos también, como les mencionaba anteriormente. Entonces, todo depende de las necesidades de quien hace la consulta. Yo le he aplicado desde el plano empresarial, ¿verdad? Por ejemplo, para preguntarse cuál es el sentido del trabajo que realizo. Eh, También a nivel, digamos, del equipo directivo de una empresa, hacia dónde va la empresa, cuál es la visión y la misión y todo esto. Entonces se puede aplicar en el campo empresarial, se puede aplicar en la familia también. Como familia, cuál es la misión que tienen, hacia dónde van, cuál es el sentido de estar juntos en esa familia, ¿verdad? Ujú. Se puede aplicar en pareja, ¿verdad? Tiene todas las aplicaciones que uno quiera dependiendo de las necesidades de quien te hace la consulta. Entonces, una vez que entras a formarte en este campo, pues existe la apertura de escoger. Yo pienso que difícilmente uno es bueno en todo, ¿verdad? Uno siempre tendrá Ujú. alguna preferencia con la población con la que desea trabajar, ¿verdad? Por ejemplo, en el campo logoterapéutico hay mucha gente que trabaja en tanatología, ¿verdad? Y entonces los profesionales que se dedican a este campo trabajan con personas en duelo o con personas en fase Ujú. terminal, ¿verdad? Y esta es una de las áreas muy específicas de la logoterapia y hay gente que le encanta ese tipo de población y trabaja con ese tipo de población. Hay otra gente que dice, no, yo quiero trabajar a nivel educativo, ¿verdad? Entonces busca todas las herramientas para hacerlo a nivel educativo y existen programas que se pueden implementar como parte del currículum en todos los niveles educativos y que se pueden desarrollar, ¿verdad? Entonces todo depende de con quiénes querás trabajar. Doña Eugenia, yo quisiera aprovechar para que usted nos contara un poquito, si pudiera resumir todos estos años de psicoterapéutica, eh, ¿cómo podría decirnos que ha sido su experiencia? Uh -huh. Mi experiencia profesional, bueno, ha sido realmente muy rica. A lo que yo me he enfrentado en varias veces es que cuando llevas un mensaje la gente lo agradece porque está sedienta de esa profundización, ¿verdad? Como les decía antes, la logoterapia va más allá del enfoque de la salud mental, ¿verdad? También existe esa parte existencial o espiritual, no religiosa, ¿verdad? Hago la aclaración, que la logoterapia no entra en un plano meramente religioso, sino que habla de una espiritualidad
desde la pregunta de hacia dónde voy, para qué vengo a este mundo, cuál es el sentido de mi vida, ¿verdad? Entonces, las personas están sedientas de eso. Pongo un ejemplo, en tiempos de pandemia, eh, eso todavía se ha despertado más fuertemente, ¿verdad? Ha sido como un alto en el camino en el que la persona dice hacia dónde voy y quizá ha tenido más tiempo para reflexionar, más tiempo para fortalecer los lazos familiares que tal vez en algún momento sentía que no tenía esa oportunidad, ¿verdad? Entonces es un replantearse todo y ver desde una nueva óptica hacia dónde voy, ¿verdad? Entonces, encontrarse esa sed en las personas de que cada vez que le das un mensaje te lo agradece, ¿verdad? Es realmente muy satisfactorio, ¿verdad? Yo creo que todos somos conscientes del vacío existencial que se ha ido creando en esta vida tan acelerada, ¿verdad? Y que cuando llegan momentos como los que estamos viviendo, donde tenemos que hacer un alto en el camino, aunque sea de una manera no voluntaria, sino que simplemente sucedió, es cuando nos damos cuenta de que hay que tomarse el tiempo para pensar en estas cosas, reflexionar, tomar decisiones y ver el hoy, pero de cara al futuro, hacia dónde quiero ir. Justamente usted que menciona el tiempo de pandemia que estamos viviendo, ¿podría identificar alguna limitación, puede ser en este escenario o en otros, alguna limitación o alguna dificultad para ejercer como psicoterapeuta en este campo de la logoterapia? Bueno, yo creo que todas las psicoterapias son positivas cuando la persona se abre y está dispuesta a tomar el reto de desafiarse a sí misma, ¿verdad? Y reconstruirse, ¿verdad? Entonces, en este sentido, ante esta nueva circunstancia, no es la excepción. Yo creo que en este momento de pandemia, todos, absolutamente todos, hemos tenido ese reto, ¿verdad? Replantearnos qué tenemos que hacer, qué vamos a cambiar a partir de este momento, a qué le vamos a dar prioridad, ¿verdad? Entonces, es un buen momento para ajustar las prioridades en la vida, para pensar cuál es el camino que he escogido, si estoy en el camino que siento que es el que me va a permitir realizarme y servir a los demás, ver qué otros ajustes debo hacer, ¿verdad? Porque este tiempo de pandemia a toda la población nos ha llevado a replantearnos desde aspectos meramente sanitarios, por ejemplo, con el lavado de manos y el distanciamiento, qué sé yo, replantearnos nuestras relaciones sociales. Hemos tenido que aprender a vincularnos y a sentirnos llenos a pesar de que no estemos cerca físicamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, celebrar el Día del Padre o el Día de la Madre de una manera creativa, diferente. Eh, Ayer ponía un amigo en Facebook, me invitaron a una boda virtual, ¿cómo es eso, verdad? Yo tratando de pensar, ¿cómo será una boda virtual, verdad? Eh, También ha pasado con las personas que han estado en duelo, que no pueden despedir a sus familiares, ¿verdad? Entonces, eh, hasta los funerales virtuales, o sea, si ustedes me hubieran dicho hace un año que se iban a hacer funerales virtuales, yo diría, nada que ver. Y hoy en día nos hemos tenido que eh, acomodar ese tipo de cosas. A nivel de recursos también hemos tenido que replantearnos eh, en qué gasto mi tiempo, mi dinero, lo necesito, no lo necesito, lo tengo que comprar, ¿verdad? Entonces significa hacer un alto en el camino y priorizar. Y esta es la ventaja y el gran aprendizaje que hemos tenido de estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Que más allá de ver el desafío, siempre que nos sacan de la zona de confort y nos plantean un desafío, tenemos algún tipo de resistencia o podemos percibirlo como algo que nos duele o que nos hace sufrir o que qué difícil, ¿verdad? Más allá de eso, tenemos que ver con nuevos ojos
todo lo que podemos cambiar, todas estas oportunidades de reinventarnos, ¿verdad? Pienso en las personas que se han quedado sin empleo y que tienen que seguir viviendo y comiendo, y entonces esta es una oportunidad para decir, voy a hacer algo diferente al trabajo que venía realizando. ¿Qué puedo hacer que sea una necesidad con lo que yo gane dinero, verdad? Entonces, esto es una actitud positiva, que es justamente lo que tanto quiere impulsar la logoterapia. Cuando hablamos de logoactitud, es una actitud positiva ante las circunstancias, a pesar de cualquier circunstancia, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, Víctor Frank nos dice, a veces hay circunstancias que no las puedes cambiar, pero sí puedes cambiar la actitud con la que la enfrentas, ¿verdad? Entonces, de la pandemia es algo global, mundial. Yo no puedo hacer mayor cosa con respecto a la pandemia, pero sí puedo hacer algo con respecto a la actitud con la que yo la voy a afrontar. ¿Cómo me voy a cuidar? ¿Cómo voy a cuidar a mi familia y a todos los demás? ¿Cómo voy a priorizar esos recursos que decíamos, ¿verdad? ¿Cómo voy a cuidar mi salud mental, mi salud física, mi salud existencial o espiritual, ¿verdad? Todas esas son preguntas que me debo hacer cotidianamente y sobre todo en tiempos como este. Muchas gracias por ese comentario, sí, muy interesante. ¿Y usted considera que el psicólogo general que sale de la universidad como licenciado tiene las herramientas para ingresar a un enfoque como la logoterapia? Bueno, las universidades siempre te dan una formación general y eso es bueno, porque tener esa visión global es necesario para cualquier profesión. Ya la profundización en lo que nos interesa es una responsabilidad personal y particular, ¿verdad? Eh, una persona que tenga la licenciatura en psicología perfectamente puede iniciar su camino de formación o capacitación hacia la logoterapia y tendría las herramientas para hacerlo. ¿Qué recomendación le daría usted a esos estudiantes que están interesados en logoterapia, que están aquí ubicados en Costa Rica y que quieren seguir profundizando? Bueno, hay cursos, ahora las opciones son múltiples, ¿verdad? Claro, en este momento las tenemos en línea, no sabemos cuándo podremos estar presencialmente, pero hay muchos recursos, ¿verdad? Actualmente hay talleres, webinars, hay cursos ya algo más sostenido y formal, ¿verdad? Hay certificaciones, existen múltiples opciones a las que pueden acceder para irse formando en este campo. Y también, bueno, en mi caso, yo que trabajo con el Instituto de Logoterapia Víctor Frankl, continuamente en las redes sociales estamos publicando diferentes mensajes, compartimos libros, hacemos tertulias, también subimos al canal de YouTube diferentes entrevistas como la que estamos haciendo ahora, ¿verdad? En fin, hay muchísimos recursos para poder seguir formando en este camino que uno nunca acaba, ¿verdad? El llegar a pensar que uno está totalmente formado en un campo, primero es una actitud de soberbia y segundo, nada en el conocimiento está acabado, ¿verdad? Cada día surgen nuevas y nuevas y nuevas ideas, entonces si a alguien le interesa este camino, pues yo le invito, digamos, a que se forme. Y bueno, de hecho, les puedo compartir ahora las redes sociales del instituto por si ustedes quieren seguirnos, ahí pueden encontrar información. Muchísimas gracias y le agradeceríamos un último mensaje para los compañeros del curso de introducción a la psicoterapia, para aquellos que no se han decidido en qué enfoque estar, pues para que puedan tomar esa decisión hacia lo que más les llame la atención. Sí, yo creo que uno tiene que realmente leer y buscar, informarse, investigar y cuando uno siente que aquello a lo que tuvo acceso le hace vibrar, ¿verdad? Uno dice, este es el camino. A mí me pasó cuando yo encontré la logoterapia, yo dije, esto es lo mío y ahí fue donde tomé la decisión. Entonces, mi mayor consejo es lo que vayan a hacer, háganlo bien, ¿verdad? Y profundicen.
Y a quienes les interese este enfoque, yo con mucho gusto me pongo al servicio, al igual que todo el trabajo que hacemos con el instituto para que puedan apoyarnos, seguirnos y bueno, aprendamos juntos. Muchísimas gracias, doña Eugenia, por su tiempo, por este espacio que nos brinda. Agradecemos mucho toda la oportunidad de vivir desde sus ojos un poquito lo que es la logoterapia, porque el papel dice muchas cosas, pero vivirlo, la experiencia es otra cosa, ¿verdad? Completamente diferente. Entonces agradecemos mucho y también estamos a la orden. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio y bueno, antes de concluir, entonces les voy a mostrar lo que les decía del instituto. Ustedes nos van a encontrar, aquí está el logo, ¿verdad? Nos van a encontrar como Instituto Víctor Franklin de Costa Rica. El logo a mí me parece interesante porque es una persona abierta al aprendizaje, a la vida, ¿verdad? Bueno, y en las redes sociales nos encuentran como @logocostarrica, ¿verdad? Entonces, Instituto Víctor Frank, Costa Rica, y nos pueden encontrar en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Google y ahora también en YouTube como @logo Costa Rica. Entonces, los invito y los esperamos por ahí a que nos sigan. Muchísimas gracias a ustedes también por este espacio y nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doña Eugenia.